preguntas y que pasen los invitados. Cuenta, señor presidente, del proyecto de ley en primer trámite constitucional que regula el acceso a servicios sanitarios y atención preferente a personas con enfermedad inflamatoria intestinal, promueve su conocimiento y la no discriminación, boletín 14.258-11, ha llegado a la comisión. También hay dos comunicaciones. Primero, del director del Instituto de Salud Pública, con la cual se excusa participar en la sesión de hoy por considerar que la materia sobre la cual versa el boletín 13.892-11, al que fue invitado, no dice relación con ninguna de las atribuciones ni funciones que recaen directa o indirectamente en el Instituto de Salud Pública. Esto es el que promueve el acceso al agua potable. Y en segundo, hay una comunicación de la directiva del Colegio Regional Rancagua, el Colegio Médico de Chile, con la que requiere mediar por lo solicitado por un grupo de médicos de dicha región, quienes a raíz de la publicado en un inserto del diario Mercurio, el que adjuntan, les piden hacer llegar al Congreso a nosotros lo siguiente: que cuando se vea el proyecto que dice, entre comillas, para provocar el aborto en las primeras 14 semanas de embarazo, se escuchen a la Escuela de Medicina de nuestras universidades, en especial las más antiguas, para que a fin de que puedan ilustrar a vuestras señorías cuando llegue ese proyecto. No está en nuestra comisión en todo caso. Eso es todo, señor presidente. Bien, muchas gracias. Entonces, en la tabla de hoy tenemos algunos invitados con respecto a la resistencia de los antimicrobianos. El proyecto establece normas contra la resistencia a los antimicrobianos. Yo creo que ya hemos escuchado a todos los sectores, de todos los rubros. Hay plazo de indicaciones de este proyecto hasta el 31 de mayo y creo que hoy día terminaríamos con estas, intervenciones para continuar con el proyecto. Le quiero dar primero la palabra al doctor Emilio Martínez para que pueda dar respuesta a lo que quedó pendiente de una inquietud de la senadora Ena Fumber. Doctor Martínez, ¿está por ahí? Ahí sí. Muy buenos días, señor presidente, Buenos días, señores senadores, el resto de los asistentes a la comisión. Yo creo que las respuestas son similares un poco a lo que plantearon los médicos humanos la vez pasada. Efectivamente, este es un tema que es preocupante para toda esta trilogía, ¿cierto?, entre la medicina veterinaria, la medicina humana y el tema medioambiental. En ese sentido, creo que el proyecto tiene toda la lógica. Nuestros puntos están principalmente en que discrepamos con fundamentos, yo creo, desde el punto de vista, desde todos los servicios que están encargados de la salud de la producción animal y particularmente con un efecto importante sobre el bienestar animal, que debería ser privilegiado en todas estas funciones, en lo que es el concepto de la metafilaxia, que se ha discutido, que efectivamente no es el tratamiento de un plantel, sino que es habitualmente un grupo de animales que están en condiciones de manejo similares cuando estas situaciones ocurren, cuando detectamos casos clínicos, ya sea a través de evidencia clínica del médico veterinario, un diagnóstico o con algunas pruebas complementarias y tenemos la certeza de que hay un proceso infeccioso que por su patogenia efectivamente va a contaminar, ¿cierto?, va a infectar el resto de los animales de ese grupo, particularmente un grupo de terneros de 20 terneros, en fin, de un corral, particularmente en el área de bovinos de producción animal, de rumiantes. Por lo tanto, ahí es donde uno hace un trabajo metafiláctico inyectable, particularmente en el caso de los bovinos. En otras especies tendrá que ser a través del consumo de algún producto. Por lo tanto, ese es el concepto que nosotros aplicamos y creo que es fundamental para prevenir no solamente enfermedades infecciosas que vayan a afectar a los animales como salud propiamente de ellos, sino que también algunas enfermedades zoonóticas que pueden prevenirse a través de esto también, como leptospirosis, por ejemplo, en algún momento. Entonces, yo creo que ese concepto está bastante claro y es universal, está bien definido. Yo creo que el proyecto debería, por lo menos, conversar claramente con la definición que entiende el Servicio Agrícola y Ganadero, que es el encargado de la salud animal en el país, lo que estamos hablando en el proyecto. Ese es un punto. El otro elemento central, yo creo que es con el tema del rotulado, que es otro punto que se planteó también por parte de nosotros y de los otros servicios. Yo creo que efectivamente ahí hay
yo creo que confunde el rotulado de que se usa un antibiótico en función de que lo que se quiere es la prevención de la generación de microorganismos resistentes, principalmente bacterias, podríamos hablar de los parásitos también. Pero lo que se hace es estigmatizar al antibiótico, que en realidad no es realmente, es el que acelera el proceso, pero la bacteria tiene un proceso natural de adaptación que va a llevar a la generación de resistencia a cualquier producto que se ocupe contra ella. Microorganismos también, los parásitos también. Por lo tanto, está como estigmatizándose el antibiótico en situación de que el proyecto tiene que ver con la generación de microorganismos resistentes. Eso por un lado, y lo que a nosotros nos interesa desde el punto de vista salud humana y salud veterinaria, entiendo, es poder mantener la efectividad de nuestros antibióticos por mucho tiempo más. Ese es el objetivo, finalmente, yo creo, desde el punto de vista médico y de salud, de poder disponer de estas herramientas que han sido fundamentales para el desarrollo de nuestras poblaciones animales y humanas, que es disponer de estos antibióticos para controlar infecciones cuando eso lo amerite. Por lo tanto, la efectividad de esos productos efectivamente se controla usándolos prudentemente, y esos son los programas que claramente tienen casi todos los servicios del agro y de acuicultura, que es los programas REDUCE o el uso prudente de antibióticos. Entonces, yo creo que en ese punto sería conveniente quizás transformarlo en una cosa positiva, y los predios, los planteles, los animales que hoy día lo usan voluntariamente, los programas REDUCE, posiblemente un uso adecuado de ese sello en forma positiva, de estimular a incorporar eso junto con controles, requerimientos, mayor monitoreo por parte del Servicio Agrícola Ganadero y de otros servicios puede ser la clave quizá para avanzar en este sentido. Y lo otro que es fundamental, muy breve, señor presidente, el otro punto importante es el tema de la vigilancia. Yo creo que ahí hay un tema de investigación que también fue mencionado por el doctor Labarca la vez anterior, que es fundamental impulsarlo a través de la NIT, quizá con algunos proyectos específicos, y habilitar laboratorios en todos los servicios de salud pública y de salud de servicio agrícola ganadero, de Senapesca, que pesquisen claramente con múltiples especies, con múltiples antibióticos, múltiples productos, una pesquisa clara de los microorganismos resistentes que están circulando en distintos ecosistemas, en distintas poblaciones, en distintas regiones también. Muy bien, muchas gracias, doctor. Vamos a seguir con las presentaciones. Quiero recordar que son solamente 10 minutos de las exposiciones, porque tenemos dos proyectos más fuera de este, el proyecto de acceso al agua potable y la ley, el proyecto de ley que regula el precio de los exámenes y procedimientos de apoyo diagnóstico y clínico, etcétera, etcétera. Así que para que podamos ver los tres proyectos con las intervenciones de las personas que están invitadas. Le ofrezco la palabra al presidente del directorio de la Asociación Gremial de Médicos Veterinarios vinculados a la acuicultura, don Alejandro Poblete. Secretario, ¿está don Alejandro? Sí, aquí estoy. ¿Me escuchan? Sí, perfecto. Sí. Buenos días, señor presidente, senadoras, senadores e invitados presentes. Vamos a hacer una presentación. Patricio Busto va a ser el encargado de la presentación. Yo voy a dar unas pequeñas palabras antes de iniciarla. Bueno, mi nombre es Alejandro Poblete, yo soy médico veterinario y presidente de la Asociación Gremial de Médicos Veterinarios vinculados a la acuicultura. Nuestra entidad agrupa a médicos veterinarios de reconocida trayectoria que se desempeñan en diversas funciones en el ámbito acuícola, manejando aspectos sanitarios, productivos y también nutricionales. Nuestro propósito es promover y coordinar acciones de perfeccionamiento, cuidar aspectos éticos, relacionarse con el mundo académico del conocimiento y siendo un aspecto relevante en nuestra función la difusión y la educación en el sentido de proteger la salud de todos. Los médicos veterinarios, la siguiente, Pato, por favor. Los médicos veterinarios somos actores relevantes en este tema, ya que estamos habilitados para prescribir antibióticos en nuestros sistemas de protección de salud animal. Nuestros colegas gestionan el estado sanitario de los animales considerando normativas y regulaciones definidas por el Estado y utilizando
las herramientas preventivas y terapéuticas que dispone el país. Por lo tanto, nos interactuamos con todos los actores que se presentan en la diapositiva en ambos sentidos, entregando y recibiendo información. El proyecto en cuestión para nosotros recoge una preocupación que existe en referencia al enorme riesgo que representa la resistencia antimicrobiana. Sostenemos que la normativa existente en el ámbito de la salud animal se hace cargo del riesgo en nuestro país, existiendo un adecuado control y seguimiento dado por la Ley General de Pesca y la Ley Orgánica del SAC. Sin embargo, creemos y estamos muy abiertos a mejorar esta situación. Creemos que hay controles que tienen que intensificarse y nosotros vamos también por ese sentido. Por este motivo nos pareció adecuado hacernos parte en esta discusión con un enfoque bastante orientado a las necesidades de la práctica veterinaria y del bienestar animal. Me gustaría leerles una pequeña reseña de Patricio Busto, quien será a cargo de la presentación a partir de ahora. Patricio es médico veterinario de la Universidad de Concepción con más de 33 años de experiencia en el campo de las enfermedades de peces. Fue consultor FAO y representante nacional en proyectos de la Unión Europea, jefe del Servicio de Patología de Peces de Fundación Chile entre 1990 y 1999 y fundador de ADL Diagnostic Chile. Fue Chilean Branch Officer de la Asociación Europea de Patólogos de Peces, actualmente es miembro del Consejo Asesor de Posgrados de la Universidad Austral de Chile y vicepresidente del Club de Innovación Acuícola. Patricio, por favor, adelante con tu presentación. ¿Patricio? Ahí sí, ¿se escucha bien, verdad, ahora? Sí, se escucha. Ok, muchas gracias, Alejandro. Muy buenos días, señor presidente de la Comisión de Salud, señores miembros de dicha comisión, senadores, senadoras, señoras, señores. Muchas gracias por escucharnos. Bueno, la agenda, voy a hablar específicamente, como dijo Alejandro, en relación a los antibióticos más usados hoy día en la salmonicultura. Pero también voy a conversar, voy a contarles respecto a las enfermedades bacterianas que son tratadas precisamente con esos antibióticos y la evidencia científica respecto de la susceptibilidad o resistencia que existe en dichas enfermedades o en dichos agentes, ¿no es cierto?, a través del uso de la metafilaxis, es una herramienta tremendamente importante en la acuicultura. Y finalmente voy a expresar algunos comentarios finales. Antes de exponer específicamente el primer punto, quiero comentar que hoy día ciertamente estamos reunidos en función de nuestro foco de reunión tiene que ver con el uso de antibióticos y la resistencia bacteriana, por cierto. Pero en la acuicultura, en la salmonicultura en particular, nosotros tenemos prácticamente una serie de medidas, pero hay 7 pilares fundamentales en el control de enfermedades bacterianas, que es el uso de vacunas y un desarrollo importante acerca de esta materia, la resistencia genética a enfermedades que ha hecho un aporte tremendamente importante, lo sigue haciendo, la vigilancia epidemiológica y alerta temprana, así como las buenas prácticas de cultivo, la normativa que se aplica al respecto y el uso de alimentos funcionales. De manera que voy a hablar, ¿no es cierto?, en esta oportunidad sobre las enfermedades y el uso de antibióticos y la resistencia y el tema de metafilaxis como elemento central. Básicamente, los antibióticos, y me voy a referir específicamente al mar, porque ahí está cerca del 97% del uso de antibióticos en la salmonicultura. Y específicamente el uso de florfenicol representa ser sin duda por lejos el más importante antibiótico que nosotros usamos. Este producto es un producto que fue desarrollado, un uso exclusivo a nivel mundial en medicina veterinaria para aves, para cerdos, para bovinos y para peces. No se usa en humanos. Desde ese punto de vista, entonces me voy a enfocar en florfenicol. Desde esa perspectiva, ¿no es cierto?, comentarles que existen 3 enfermedades bacterianas que son con florfenicol específicamente. Y en particular es Pichiliosis, como ustedes ven ahí, que representa el 92% del uso completo de antimicrobianos, pero insisto, voy a concentrarme en florfenicol, que es por lejos la mayor parte, en BKD, o Renibacteriosis, como aparece ahí, ¿no es cierto?, un 5.6%, Tenacebaculosis, que ocupa un 1.5% total de antibióticos. ¿Qué pasa con estas enfermedades respecto a la evidencia científica que hay a la fecha de la susceptibilidad a florfenicol, ¿no es cierto?, de esas 3 principales enfermedades o sus agentes? Y quiero indicarles al mismo tiempo que estas son evidencias que se respaldan en investigaciones científicas que han sido publicadas en la revista científica
de salud de peces de mayor mundial. En primer término, quiero hablar de Piscirrickettsiosis, la enfermedad más importante que tenemos en la cultura, sin duda, en la salmonicultura nacional, que usa el 92% de florfenicol en la actualidad. Los estudios realizados en el año 2015 que utilizaron 92 aislados, una gran proporción de aislados de amplia distribución geográfica, desde la región aislados de la región de Aysén y la región de los lagos. Desde el 2000 al 2014, evidentemente, fueron técnicas internacionales, técnicas validadas con normativas internacionales, ¿no es cierto? Y proyectos que en buena parte de estos proyectos que voy a mencionar también tienen aporte del Estado de Córdoba. El 100% de esos 292 aislados mostraron ser sensibles a florfenicol. Más tarde, en 2017, se realizó otra investigación para ver qué pasaba en el curso de 2 años en términos de la resistencia a la susceptibilidad a florfenicol, trabajando con 507 aislados de la misma bacteria, aislados desde las mismas 2 regiones, y que representó 163 centros marinos, y nuevamente nos encontramos que el 100% de aislados fueron sensibles a florfenicol. Luego, del 2018 al 2020, publicación que está en... Nuevamente la tendencia ha sido exactamente la misma. Todas las bacterias o todas las riquezas responsables de estos cuadros han mostrado sensibilidad a florfenicol. Eso en términos de Piscirrickettsiosis. Me voy ahora con la segunda enfermedad, que es la enfermedad bacteriana del riñón, que utiliza 5.6% total de florfenicol que se usa en la industria, y las investigaciones que llevaron a cabo precisamente fueron publicadas en esta revista internacional a fines del año pasado, hacen mención básicamente a que, habiendo aislado 65 cepas desde la región de los lagos Aysén y Magallanes, el 100% de estos aislados fueron también sensibles a florfenicol. Lo mismo que sucedió con Tenacebacum dicentrachi, que es el agente causal de tenacebaculosis, que utiliza un 1.5% del florfenicol en materia de terapias, en donde los estudios se llevaron a cabo con 55 aislados obtenidos de la región de los lagos y la región de Aysén, y nuevamente vemos que el 100% de estos aislados también fueron sensibles a florfenicol. Por lo tanto, es bien importante considerar este aspecto en términos de que aquí hay investigaciones que tienen 11 años en total. La totalidad de las terapias que se han aplicado en la salmonicultura se realizan bajo el concepto de metafilaxis desde el inicio, y no solamente en Chile, sino también en el extranjero. El reglamento de la Unión Europea, ¿no es cierto?, expone con referencia a la metafilaxis, que es como todos sabemos, que es la administración de un medicamento a un grupo o población de animales previo diagnóstico de una enfermedad clínica en parte del grupo, con el fin de tratar a los animales clínicamente enfermos y controlar la transmisión de la enfermedad, evidentemente, de los animales que están en contacto estrecho y en peligro. El agua, ¿no es cierto?, no tiene barreras, por lo tanto hay un proceso de diseminación potente ahí, los cuales podrían, evidentemente, estos peces estar infectados en forma subclínica o correr riesgo. Desde ese punto de vista, y de una manera muy simple para comentarle, ¿no es cierto?, en la salmonicultura se está haciendo a través de varios años ya una detección temprana, es decir, se hace observación y vigilancia todos los días respecto a si hay peces infectados, clínicos, si hay peces enfermos o no. Y esos peces enfermos, cuando se detectan, que representa ser la punta del iceberg, evidentemente se obtienen, ¿no es cierto?, para hacer los exámenes respectivos y justificar si es necesario hacer o no terapias, evidentemente. Y no nos basamos por el simple hecho de hacer el diagnóstico y se sale positivo. Hacemos permanentemente diagnósticos hasta ver que en realidad hay una tendencia al aumento de mortalidad, y en ese caso recién tratamos. Pero esa población que se trata, ¿no es cierto?, que es la parte que está debajo del iceberg, es una población que ciertamente está sometida a riesgo y está constituida por peces que están enfermos, que son infectados clínicos, una proporción, ¿no es cierto?, no menor de infectados subclínicos, y por cierto una población que está en riesgo, que es vulnerable. Un aspecto muy importante de comentarles es que en la medida en que va pasando el tiempo, los peces primero que están enfermos dejan de comer. Por lo tanto, se complica en esos peces específicos, ¿no es cierto?, el tratarlos.
Por eso que nosotros aplicamos una metafilaxis y el diagnóstico y la detección temprana es clave. De lo contrario, si se demora el inicio de la terapia, una parte de la población no va a recibir la terapia y tenemos un riesgo de fracaso terapéutico, con lo que eso conlleva. Por lo tanto, la metafilaxis es un elemento tremendamente fundamental. Es usada en Chile y en todos los países productores de salmones, Noruega, Escocia, Canadá, Estados Unidos, Australia, porque es una estrategia ampliamente justificada. Evidentemente lo que quisiéramos es no tratar, pero si tenemos necesidad de tratar, evidentemente la metafilaxis es la alternativa más adecuada. Lo avalan décadas de experiencia en los países productores y además es una estrategia poblacional. Evidentemente, tal como se mencionó anteriormente, hay un enfoque para la medicina individual humana, hay un enfoque para la medicina donde hay 20 o 30 vacas, por ejemplo, pero cambia la película cuando en realidad tenemos una medicina poblacional donde hay 1 millón o 1,5 millones de peces. La metafilaxis es parte esencial del bienestar animal. Chile ha suscrito acuerdos al respecto con la Unión Europea y con la OIE en esta materia. Y además hay una serie de normas y estándares internacionales que exigen trabajar bajo esos estándares, bajo esos criterios de bienestar animal. Por lo tanto, en definitiva, comentarles finalmente, ¿no es cierto?, que el flofenicol es de uso exclusivo en medicina veterinaria. Eso es un elemento fundamental para tenerlo en cuenta. El control de estas enfermedades involucra usar una serie de herramientas que en la actualidad se utilizan y se desarrollan cada vez más, entre ellas las vacunas, el desarrollo de poblaciones genéticamente resistentes, los alimentos funcionales, además de la metafilaxia. Los estudios científicos en los últimos 11 años, del 2015 a la fecha, indican que ninguno de los agentes causales de estas 3 enfermedades ha desarrollado resistencia bacteriana. Las terapias realizadas en Chile, así como sucede en los países del hemisferio norte que aplican exactamente el mismo criterio, se basan en metafilaxia. Es importante, es indispensable también mantener la metafilaxia como herramienta terapéutica. De lo contrario, es fácilmente predecible que en el corto o mediano plazo se puede incrementar el uso de antibióticos sin duda y el riesgo de generar resistencia bacteriana. Chile ha suscrito, como dije anteriormente, acuerdos internacionales acerca del bienestar animal. Y por lo tanto, y también las normas internacionales también lo exigen. La metafilaxia se alinea evidentemente con dichos acuerdos, con dichos criterios. En consecuencia, ¿no es cierto?, todos sabemos que si bien hay importantes logros y avances que hemos hecho a la fecha, también hay vacíos importantes en la investigación que son necesarios de abordar. Y como me vea, como muy bien expuso Alejandro, nos ponemos a disposición de los organismos oficiales para avanzar en los objetivos propuestos por esta comisión. Muchas gracias. Presidente. Presidente. Parece que perdimos al presidente. Perdón, le ofrezco la palabra a don Rubén Avendaño, académico de la Facultad de Ciencias Biológicas de la Universidad Andrés Bello, investigador del Centro de Investigación Marina Quintay y miembro del Centro FONDAP INCAR. Se había perdido. Ahí está. Gracias, señor presidente. Agradezco la invitación de poder aportar a esta discusión científico-técnica desde el punto de vista de los estudios que nosotros hemos realizado durante todo este tiempo, más de una década. Señalar que aparte de ser miembro del INCAR, también soy consejero científico del sistema de acuicultura, miembro de la CLSI, Clinical Laboratory Standard Institute, dedicado a todo lo que es la normativa de antibióticos y además hoy por hoy parte de un comité ad hoc que está precisamente seleccionando y evaluando los antibióticos que se utilizan
para el uso de organismos acuáticos en la OIE. Sin duda alguna, el gran problema o la gran discusión que tenemos hoy por hoy está asociado particularmente al artículo número 2, la letra E, sobre la metafilaxis, en la cual la definición que aparece precisamente en la ley está concebido como un procedimiento de medicación en el cual tiene un fondo preventivo y estimula obviamente el uso de los medicamentos desde el punto de vista general, tanto animal como humano. Y en ese sentido es importante, algo que señaló anteriormente Patricio Busto, hacerse parte de lo que establecen los requisitos precisamente sobre el uso de antimicrobianos en el Ministerio de Agricultura, ¿no es cierto?, donde define de forma muy distinta lo que es la metafilaxis, lo define como una administración de un medicamento a un grupo de animales previo diagnóstico, y recalco previo diagnóstico porque yo creo que acá es una clave importante desde el punto de vista de la exigencia que tiene que estar en la normativa cuando definimos si vamos a tratar o no vamos a tratar. Particularmente desde el punto de vista de que no toda la población está enferma, sino que también podrían haber una población sana, ¿no es cierto? Por lo tanto, entender que la metafilaxis no previene, que se requiere un diagnóstico, que el tratamiento tiene que ser por corto periodo y lo más importante, porque no hemos entrado en ese detalle en la presentación anterior, es el seguimiento de los resultados para ver si ese tratamiento que se realizó realmente cumplió el afán que tenía el uso de ese antimicrobiano. Precisamente me vea presentó anteriormente, no tengo ninguna duda las capacidades que tienen los médicos veterinarios desde el punto de vista de la formación y también desde el punto de vista de apegarse a las reglas, ¿no es cierto?, de todo lo que es el código sanitario, el bienestar animal. Sin embargo, la situación que vemos en la industria acuícola en general es esta. Tenemos en una jaula, ¿no es cierto?, en distintas jaulas tenemos peces enfermos que conviven con peces sanos, con peces enfermos asintomáticos, o sea, no tienen signos clínicos, y además hay peces portadores, es decir, no se enferman, pero generan la liberación de los patógenos. La pregunta es cómo tratamos eso o cómo solucionamos ese problema que es de bienestar animal, ambiental, porque hay que tratar de buscar alguna solución, ¿no es cierto? Y también es productivo, por no decirlo así. En ese sentido, la normativa es bastante clara, le entrega al médico veterinario, ¿no es cierto?, la facultad de diagnosticar, puede hacerlo desde el punto de vista clínico, es decir, mediante su experiencia, ¿no es cierto?, genera un diagnóstico presuntivo, prescribe la receta médica, ¿no es cierto?, y tiene, según la ley, para poder prescribir, ¿no es cierto?, tiene que haber un diagnóstico de laboratorio asociado, en el cual, si él estima, se debe hacer algún tipo de test de susceptibilidad antimicrobiana. Y acá es imprescindible, pero imprescindible la toma de decisión, que el médico veterinario realice ese tratamiento, pero apoyado en el conocimiento científico que existe actualmente. Hoy en día existe ese conocimiento, lo hemos desarrollado los científicos del país, me sumo a ello, por ejemplo, a nivel de diagnóstico. Existen una serie de formas de poder diagnosticar, ¿no es cierto? Desde lo más básico, que es el cultivo microbiológico, ¿no es cierto? Muestras mediante técnica antígeno-anticuerpo, histología, pero ¿qué es lo que pasa a nivel nacional? Nos hemos acostumbrado a realizar PCR, es decir, la detección de ADN, pero no tener el microorganismo para poder estudiarlo y saber cuáles son sus características desde el punto de vista de la susceptibilidad antimicrobiana. No voy a entrar en este detalle porque ya lo dijo Patricio Busto, hay 3 enfermedades que son las grandes problemáticas, SRS, Tenacibaculum y BKD. Y si vamos revisando una a una de esas enfermedades, podemos ver, estas son estadísticas pedidas al Servicio Nacional de Pesca por ley de transparencia, y nos damos cuenta que prácticamente sobre el 90% de los diagnósticos son por PCR. Entonces yo me pregunto, ¿cómo podemos saber la susceptibilidad antimicrobiana que tiene ese patógeno que está causando el brote si no sabemos cómo reacciona mejor a un antibiótico u a otro? Se desarrollaron medios a nivel nacional en el país para poder precisamente cultivar esta bacteria intracelular, originalmente ahora intracelular facultativa. En Tenacibaculum nosotros hemos gestionado estudios desde el año 2012, somos líderes mundiales en el laboratorio precisamente a estudiar este patógeno, y nos encontramos que el 50% de los diagnósticos diagnostican Tenacibaculum dicentraci y Tenacibaculum maritimum, 2 agentes patógenos, por PCR, escasos aislamientos.
Vamos a Renibacterium. En Renibacterium el 94% de los agentes que se diagnostican están asociados directamente a PCR o sus variantes, y solamente el 5% se aísla. ¿Por qué es tan relevante y tan importante? Porque si nosotros queremos hacer un buen tratamiento, tenemos que saber cómo es ese organismo patógeno desde el punto de vista de la susceptibilidad antimicrobiana. Diagnóstico, metafilaxis, diagnóstico. Y en ese sentido es tremendamente relevante definir cuál es la estrategia que vamos a usar desde el punto de vista de la susceptibilidad. Los laboratorios diagnósticos hoy por hoy utilizan el antibiograma, pero si ustedes se dan cuenta, trabajan con este tipo de tabla, en la cual está el laboratorio 1, 2, 3, 4, por color. Hagamos cuenta que ese es un antibiograma que se obtuvo a partir de un brote y tenemos que tomar la decisión de qué antibiótico usamos y cuál es la dosis que usamos. Bueno, si pensamos que el tamaño del halo nos está indicando susceptibilidad y el tamaño es de 15 milímetros, podemos buscar el florfenicol, que es el punto que estamos viendo, y un laboratorio lo va a dar como resistente, el otro laboratorio lo va a dar como sensible, el otro laboratorio lo va a dar como resistente. Ese tipo de decisiones son decisiones que tenemos que saber cómo la aplicamos desde el punto de vista científico-técnico. Porque si el aislado en sí ya es resistente, no debería de usarse antibiótico y no debería de tratarse. ¿Por qué? Porque se está botando el antibiótico al medio ambiente. Bueno, nosotros proponemos, y no solo nosotros, sino que también el IFOP, y hay todo un trabajo asociado, que se utilice la concentración mínima inhibitoria como un buen test para poder conocer cuál es la realidad del punto de vista de la susceptibilidad. Por lo tanto, hay que considerar que nosotros tenemos que ver los peces en esa jaula, ¿no es cierto?, como una población, que es lo que decía Patricio anteriormente, y no como individuos enfermos, ¿no es cierto? Pero es prioridad que se trabaje con el aislamiento precisamente para poder tratar desde el punto de vista metafiláxico. Si no tenemos esa información, es difícil poder abordar el tema de la metafilaxis y efectivamente darle el visto bueno a ese tipo de estrategias de tratamiento, ¿no es cierto? Sin duda alguna, implementar la MIC como una decisión es tremendamente relevante. Y lo digo porque, voy a pasarme esta diapositiva. Nosotros sabemos hoy por hoy, ¿no es cierto?, volviendo a otro artículo que es problemático, el artículo 5, sobre cómo obtenemos nosotros la información desde el punto de vista del productor. Desde el punto de vista del productor, ahí está la información que le entregan al Servicio Nacional de Pesca, y ustedes se pueden dar cuenta que desde el 2014 hasta el 2020 ha habido una disminución del 31% del uso de antibióticos. Sin embargo, si nos vamos al informe que se publicó la semana pasada, ¿no es cierto?, podemos ver una empresa ahí que está señalando que tiene una disminución en el uso de antibióticos del 9,4%. Sin embargo, la misma empresa ayer entregó el informe de susceptibilidad y dice que incrementó en un 22% el uso de antibióticos. Entonces, la pregunta es, ¿cómo manejamos esa información? ¿Cuáles son las unidades que nos van a entregar esa información? Esa información es transparencia y es tremendamente importante desde el punto de vista de la política en cuanto a la resistencia antimicrobiana. Retomo el tema de la concentración mínima inhibitoria. La concentración mínima inhibitoria nos va a permitir, ahí está la normativa que publicamos el año pasado, de hecho, nos va a permitir poder saber cuál es la susceptibilidad de un aislado determinado a un antibiótico determinado. Hay distintas drogas y ustedes se pueden dar cuenta que frente a distintas drogas es distinta la concentración mínima inhibitoria. La concentración mínima inhibitoria multiplicado por 10 nos da la cantidad o la dosis que nosotros tenemos que utilizar desde el punto de vista del antibiótico. Por lo tanto, es un valor tremendamente relevante. Existen las condiciones para poder evaluarla. En Chile no lo estamos haciendo. Ahora hay un programa que viene del IFOP precisamente, que va a abordar recién Pichirrhizaia salmoni, pero deja detrás una serie de otros patógenos que son tremendamente relevantes. A modo de ejemplo, si nosotros subtratamos una infección, acá hay un paper publicado por nosotros, de hecho, si nosotros tratamos una infección, ¿no es cierto?, de Pichirrhizaia salmoni con una subdosis, es decir, utilizamos 0.064 microgramos por ml, conociendo que el valor de MIC es 0.25, fíjense cómo la bacteria adquiere, de cierta manera, una adaptación a ese antibiótico, porque esta bacteria no genera nuevos genes de resistencia, no, se adapta, es capaz de expulsar, de liberar estos antibióticos y se incrementa en un corto periodo de 3 semanas desde 0.25 el MIC
a 1. Esto es lo que está pasando en el ambiente. O sea, si nosotros multiplicamos, antes necesitábamos 2.5 miligramos por kilogramo de pez para tratar ese aislado en particular, y ahora ya necesitamos 10 miligramos por kilogramo de pez para tratar. Y eso es tremendamente relevante, y para eso insiste información. Yo discrepo con Patricio Augusto en lo que dijo anteriormente sobre la sensibilidad. Los aislados, cuando se trabajan en el laboratorio para determinar la concentración mínima inhibitoria, el concepto es wild type o no wild type. No estamos viendo si es sensible o si es resistente. Estamos viendo si es que el aislado tiene ciertas características para adaptarse al uso del antibiótico o no en condiciones de laboratorio. Y eso, y el estudio de una población amplia de aislados nos va a dar un conocimiento para poder saber cómo es la población frente a ese antibiótico. Voy a ver nada más que la gráfica de arriba, ¿no es cierto?, que es donde se analizaron 58 aislados, y ustedes se pueden dar que el valor de corte, o sea, el que me separa la población entre los wild type y no los wild type, es 0.25. Por lo tanto, si yo veo aislados que tienen más de este valor, raramente recomendaría tratar. ¿Por qué? Porque no va a tener ningún efecto desde el punto de vista del tratamiento de esos peces. Y ese alimento medicado va a ir al agua y por lo tanto va a quedar expuesto a que quede un poco... de hecho, este es el manual de buenas prácticas del uso antimicrobiano, pues, publicado por la doctora Betty San Martín, y ustedes se pueden dar cuenta cómo en el mismo texto dice, cuando los aislados de pez salmoni provenientes de un brote tienen una MIC mayor a 0.5 microgramos por ml de oxitetraciclina, no se debería de administrar alimentos. Nosotros, en el caso de florfenicol, 10 miligramos por kilogramo de pez. En el caso de florfenicol, nosotros estamos usando antibióticos y sobre esa dosis, y por eso es tan relevante exigir el desarrollo de la concentración mínima inhibitoria como una herramienta técnica para el médico veterinario tomar la decisión cuál es el antibiótico que va a utilizar, teniendo 2, y cuál es la dosis que va a utilizar. Acá nosotros hemos aportado desde el punto de vista científico con 2 papers, que ya lo dijo Patricio Augusto, de hecho lo hicimos en colaboración con Marcos Mancilla de ADL, tanto en Redibacterium salmoninarum como Tenacibaculum dicentrachi, y es muy probable que este método esté dentro de la normativa de los próximos años en la CLCI. Lo importante es que ustedes se den cuenta cómo van cambiando las concentraciones de MIC dependiendo del antibiótico y del patógeno que se está utilizando. Por lo tanto, ¿qué pasa en las infecciones cuando hay 2 patógenos? ¿Cuál es la causa de muerte? Y en ese sentido es tremendamente relevante tener el aislado para poder hacer este estudio. ¿Por qué? Porque el valor del tratamiento, la cantidad o la concentración del tratamiento tiene que estar siempre sobre la MIC, tanto desde el punto de vista del músculo, tanto desde el punto de vista de la sangre, ¿no es cierto?, del pez que está siendo alimentado. Si no sabemos la concentración de MIC, la verdad es que estamos haciendo tratamientos porque hay que hacerlo y porque tenemos que tratar de alguna forma de evitar la infección bacteriana que está ocurriendo en las jaulas. El FOP estandariza que todo el procedimiento, desde el aislamiento del patógeno hasta la realización de la receta médica propiamente tal y el informe de los resultados, tarda 1 mes. Bueno, si tarda tanto, trabajemos con el historial del centro de cultivo, que es lo que se hace en Europa en general. Si nosotros tenemos el conocimiento de cuál es el valor de MIC de los aislados de ese centro de cultivo en particular, nosotros podemos perfectamente ir evaluando y siguiendo cuál es la consecuencia que está ocurriendo dentro de esa jaula. Importante, la resistencia está dada por la falla terapéutica en la jaula y no en el laboratorio. Vuelvo a repetirlo. ¿Por qué? Porque ahí falta información. Nosotros, el médico veterinario, entrega al Servicio Nacional de Pesca cuál es el antibiótico que va a utilizar, el informe del laboratorio de diagnóstico que va a utilizar, la dosis que va a utilizar, pero nunca entrega cómo les fue con el resultado después de haber tratado los peces, si es que el tratamiento fue bueno, si es que fue malo, si es que fue más o menos, si es que debe mejorar. No hay ninguna transparencia desde el punto de vista de la eficacia del tratamiento en un informe técnico que uno permita tomar la decisión de si realmente requiere o no requiere seguir tratando en esas condiciones. De hecho, ustedes pueden ver que ahí hay 3 categorías que sí, ahí hablamos de resistente, intermedio y susceptible, y que muchas veces está dado por el valor de MIC también. Finalmente, quisiera poner 2 puntos que no están en la normativa y yo creo que es tremendamente importante abordarlo, y tiene que ver con el uso extraetiqueta y el uso especial de acuerdo a la normativa.
Efectivamente en la acuicultura tenemos 2 antibióticos que estamos utilizando mayoritariamente y están apareciendo otros que se requieren estudios. Pero se requieren estudios porque ni siquiera los propios registros de los productores dicen que se utiliza en salmónidos para poder efectivamente utilizarlo como una herramienta terapéutica. De hecho, es más, la gran parte de la oxitetraciclina usada en agua dulce y en agua de mar no están registrados para salmónidos. Y ahí hay una exigencia que se le debe hacer al productor. El productor debe sí o sí registrar los productos para el uso que se le van a dar. El forfenicol, la dosis que está registrada es de 10 miligramos por kilogramo durante 10 días. El utilizar 20 miligramos por kilogramo por 15 días ya también es un uso extra etiqueta porque no está utilizándose lo que realmente debería de utilizarse. Y eso no está siendo considerado y es tremendamente importante junto con conocer qué pasa con la eficacia de campo en los tratamientos. Finalmente, el punto que es un poco ambiguo y que desde el punto de vista técnico tengo bastantes dudas, tiene que ver con esta rotulación entre precaución, advertencia u otra denominación equivalente. Ciertamente, todo el producto que sale al mercado cumple, ¿no es cierto?, con el control de residuos de productos farmacéuticos. Y eso es así. Me preocupa, sí, que mediante todos los escapes que han ocurrido durante este tiempo y la captura también de los pescadores artesanales, ellos estén capturando peces que no tienen esta trazabilidad. No hay trazabilidad asociada a si esos peces que se escaparon tienen o no uso antibiótico, cuáles son las cantidades o los límites mínimos residuales. Importante que la normativa es dicotómica, habla de antibióticos y antimicrobianos, y en eso debemos definirlo bien. No estamos refiriendo a antibióticos o antimicrobianos. Recomiendo antimicrobianos. Finalmente, retomando la diapositiva anterior, es tremendamente importante. Ahí están los antibióticos, ¿no es cierto?, con los límites mínimos residuales en la carne del pescado, ¿no es cierto?, particularmente florfenicol, las tetraciclinas con sus sales, la tilmicosina y la tilosina. Y acá es importante, si ustedes miran, esto es obtenido por ley de transparencia, precisamente, sobre cuántos de los envíos que se han enviado al mercado internacional han sido rechazados por no cumplir con las concentraciones de los LMR de referencia, están asociados particularmente a oxitetraciclina. Y ahí es importante que nosotros, si ustedes miran la tabla número 3, se pueden dar cuenta que yo tengo un cuadro remarcado con rojo. Me pregunto yo, si nosotros estamos enviando salmones al mercado de la Unión Económica Euroasiática, ¿por qué los salmones de allá tienen que tener menos sales de oxitetraciclina que los chinos? ¿Cuál es el motivo? ¿No deberíamos nosotros tratar de limitar los LMR hacia abajo, es decir, los valores mínimos realmente? Y China, aunque el mercado chino nos pida 100, nosotros enviar salmones con al menos 10. ¿Por qué? Y esas son preguntas que nosotros tenemos que hacerlo, porque la idea de esta ley no es solamente reducir la resistencia antimicrobiana, sino que sea una herramienta para disminuir como país, y particularmente en la acuicultura, el uso antimicrobiano. Y todas las cosas que les he señalado anteriormente van en esa dirección, precisamente tomar buenas decisiones sobre utilizar el antibiótico siempre y cuando sea necesario, seleccionar la dosis de antibiótico, el tiempo antibiótico, y que todo eso finalmente, si ustedes se dan cuenta, viene nuevamente a abordar la metafilaxis, es decir, tener diagnóstico de esos peces, cuántos están sanos, cuántos están muertos, cuántos están enfermos. Muchas gracias, señores senadores, por la oportunidad de haber compartido los resultados de más de una década. No, muchas gracias a usted, doctor Rubén Avendaño, por su presentación. Propongo a los senadores que nombren a asesor, cada uno un asesor técnico para que vayamos avanzando en este proyecto y cuando haya necesidad requerir la experiencia y los conocimientos de los expositores y de otras personas. Vamos a continuar adelante con el otro tema que están invitados también acá, que es el proyecto de ley que promueve el acceso al agua potable, boletín 12.512. Y está invitada la presidenta. ¿Sí? Perdón, te puedo pedir información nomás, no voy a hacer un comentario. Me gustaría pedir, después yo le puedo detallar a Evelyn información de lo que ha planteado. Me pareció muy buena la exposición del doctor Rubén Avendaño.
información respecto a la cantidad de antibióticos que se están usando tanto para salud animal por parte del ISP, pero también un detalle de todos los antibióticos y cantidades de antibióticos que se están usando y que están registrados en el Servicio Agrícola Ganadero. O sea, necesitamos tener una información, yo diría, muy detallada para saber los volúmenes de antibióticos, qué tipo de antibióticos se están usando, tanto en salud animal y salud humana, para poder tener una visión de contexto, para poder, yo creo que, tomar mejores decisiones. Y también me parece muy importante que se aclare este tema que planteaba el profesor Avendaño respecto a la información, ¿no? La información de cómo se están haciendo los diagnósticos, lo que se informa por parte de los veterinarios, etcétera, etcétera. Entonces, Okay. yo después le voy a hacer una presentación. Okay. Bueno, por eso que a raíz de lo mismo, de las exposiciones que hemos escuchado, que me han parecido muy interesantes, es que estoy pidiendo que cada senador asigne o un asesor técnico o un asesor en esta materia para ir avanzando en el proyecto e ir pidiéndole más informaciones, sus opiniones, pero ya no públicamente así, no seguir en esta comisión, si no, no vamos a avanzar en los otros temas, podemos ir paralelamente trabajando. Bien, paso al segundo proyecto. Como decía, al proyecto de ley que promueve el acceso al agua potable. Le ofrezco la palabra a la primera invitada, la presidenta de la Asociación de Empresas de Servicios Sanitarios, señora Jessica López, por 10 minutos. Gracias, presidente. Gracias a todos los integrantes de la comisión. Si me permite, voy a compartir una presentación y me comprometo a respetar los 10 minutos. Siempre que pueda subirla, naturalmente. Aquí está. Muchas gracias. Ahora sí. Agradecer de nuevo la oportunidad. Este es un proyecto que es muy importante para la industria sanitaria porque es un proyecto de gran impacto, de gran significación. Es un proyecto que tiene muy buenos fundamentos. Promover la vida sana, fomentar el consumo de agua potable, en el camino reducir la generación de residuos del agua embotellada, el mayor consumo de agua potable en sustitución de bebidas azucaradas es una reducción muy importante en el presupuesto familiar de las familias que se lo pueden permitir, naturalmente. Recordemos que un litro de agua de la llave vale $1 y un litro de una bebida azucarada vale 1.000. Y naturalmente el impacto en la salud que es muy importante. El proyecto establece que las concesionarias de distribución de agua estarán obligadas a instalar bebederos en todas las plazas y paseos ubicados dentro de su área de concesión, a lo cual se agrega la provisión de agua gratuita en restaurantes, la disposición en faena o campamentos transitorios de al menos 100 litros de agua por persona al día, que es el consumo óptimo según recomendación de la OMS, y en establecimientos educacionales instalar bebederos en los patios. Yo creo que en general, como industria, compartimos los objetivos del proyecto. Nos parece además que si logramos avanzar en aumentar el consumo del agua de la llave en Chile, es un gran beneficio para las personas. Y decir también que reconoce la calidad del agua potable en las ciudades de Chile, presidente, que es un tema que es muy importante para nosotros, es el principal tangibilización del servicio que las sanitarias ofrecen, y decir entonces que el agua de la llave en todas las ciudades de Chile se puede tomar con toda tranquilidad, y este proyecto así lo reconoce. Han habido algunas experiencias de instalación de bebederos en algunas zonas recreativas, son pocas experiencias, son muy valoradas por la comunidad, y naturalmente todas las empresas a lo largo de todo el país apoyan todas las actividades deportivas y sociales con puntos de agua. Eso es una práctica habitual.
Respecto a nuestros comentarios específicamente al proyecto de ley, nos gustaría representar las siguientes cosas. Primero, hacer una revisión más profunda y más extensa de la experiencia internacional. Los casos que hemos podido conocer y que aquí mencionamos un par de la experiencia internacional es que hay países que vienen de vuelta del tema de los bebederos públicos. Por ejemplo, en Inglaterra, en Francia, en Londres, París, han retrocedido en el tema de los bebederos públicos y han pasado a otra práctica que tiene que ver con el rellenado de botellas en ciertos puntos que están protegidos. Esa es la gran distinción que se hace respecto a los bebederos públicos. Igualmente en Roma, que a raíz de la necesidad de controlar el uso del agua, no solo se tomó esa decisión de reducir las presiones en el servicio nocturno, sino también de cerrar los bebederos públicos. Entonces, nosotros creemos muchas más experiencias internacionales que podemos levantar y que estamos dispuestos también a estudiar y buscar y presentar para que no hagamos algo que ya en otros lados ha mostrado al parecer debilidades y podemos reemplazar por una idea implementada de una manera distinta. En otros términos, nos parece que este es un proyecto que necesariamente debe ser incorporado en lo que tiene que ver con los diseños urbanos, con el mobiliario urbano, con el equipamiento y la planificación de las ciudades. Y no una definición así de instalemos bebederos. O sea, aquí la participación de los municipios, que son los que responsables de estas áreas verdes, plazas y parques, y la participación del Ministerio de la Vivienda, nos parece que es absolutamente indispensable para seguir adelante con este proyecto. No vemos posible que las sanitarias por sí y ante sí se pongan a instalar bebederos en parques y paseos sin que eso esté acordado o priorizado con los municipios o incorporado con el Ministerio de la Vivienda, por el Ministerio de la Vivienda dentro de lo que tiene que ver con el diseño urbano. En relación con el proyecto mismo, bueno, la necesidad de dimensionar, esta es una infraestructura gigante la que resulta de una implementación de un proyecto como este, no solo en términos de los bebederos mismos, sino en términos de cómo hacemos que las redes, tenemos que conectar a las redes y probablemente va a haber un trabajo de extensión o de conexión, va a depender de los municipios. En fin, hay que dimensionar la infraestructura. Hoy día nosotros contabilizamos alrededor de 20.000 áreas verdes que podrían ser afectas a esta obligación de instalar bebederos y que naturalmente los bebederos van a ser, no sé, 30.000 o que haya áreas grandes. Entonces es un proyecto que instala una infraestructura que es bien significativa, que requiere que se definan prioridades con las autoridades locales, que requiere que se defina gradualidad, plazos. O sea, no es algo simple, es un gran proyecto de infraestructura urbana que además en todas las ciudades de Chile es muy significativa. Y naturalmente eso también tiene un impacto en lo que tiene que ver con la valoración del proyecto, o sea, cuáles son los costos, no solo de la inversión eventual que hay que hacer, sino, y un tema de las que más nos preocupa, es cómo esta infraestructura se mantiene sana y cómo impacta el consumo, además de toda esta infraestructura distribuida por todo el país. Y necesitamos conversar naturalmente de la estructura de financiamiento. Hoy se plantea como una infraestructura de la cual se hace cargo la sanitaria, supone gratuidad con cargo a particulares. Es un tema que debemos discutir, nos parece que es muy, muy complejo. También naturalmente requiere de un levantamiento de todo lo que es la infraestructura, cuando nosotros decimos 20.000 áreas verdes, es una estimación. El concepto de plazas, de áreas verdes, es un concepto que hay que precisar, o sitios eriazos, hay que definir quién va a cuidar esta infraestructura, hay que definir
la situación de los territorios es muy distinto en el norte de Chile con los suelos salinos que en el sur. Y finalmente, en términos más estratégicos, presidente, mencionar y que nunca se nos olvide que estamos en Chile enfrentando una sequía de más de una década ya, y deberemos seguir conviviendo con este cambio de clima y con los impactos que tiene este cambio de clima. Entonces, nos parece que una infraestructura de esta magnitud debe hacerse cargo de el consumo más responsable del agua. Tenemos que reducir el consumo del agua en Chile y cómo esto conversa con eso. Y por otro lado, la infraestructura propiamente tal, cómo puede ser una infraestructura que asimismo sirva para una mayor resiliencia de las ciudades frente a los eventos del cambio climático. Otra preocupación que no puse aquí, pero que es muy importante, tiene que ver con los riesgos que se corre. Por eso esto tiene que ser muy conversado y decidido con los municipios, el Ministerio de la Vivienda, los riesgos que se corre de que al habilitar bebederos en algunos lugares específicos se pueda generar, frente al grave déficit habitacional que tenemos, un tema de incorporar estos elementos como un estímulo para una toma, para un campamento, qué sé yo. Ese riesgo siempre va a existir. En resumen, presidente, el objetivo del proyecto nos parece muy positivo: incrementar el consumo del agua de la llave en Chile en sustitución de otros productos más dañinos para la salud, más caros y con mayor impacto en el medio ambiente. Nos parece que cumple con todas las definiciones de un proyecto que aporta a la sostenibilidad de nuestro país. Da cuenta también de la calidad del agua potable en Chile, de la confiabilidad y de la seguridad del agua potable en Chile, y el punto es cómo desarrollamos más este proyecto para ver las experiencias internacionales, la magnitud de esta tremenda infraestructura que habría que desarrollar, el financiamiento de esa infraestructura y la responsabilidad respecto de su mantención y cuidado en el tiempo, que es lo que le da sostenibilidad. Eso, presidente, muchas gracias por habernos escuchado. Muchas gracias, señora Jessica López. Le ofrezco la palabra al superintendente de Servicios Sanitarios, don Jorge Rivas Chaparro. Máximo 10 minutos. Hola, muy buenas tardes. Buenos días. Muchas gracias, presidente. Saludo a todos los senadores y senadoras y asistentes a la comisión. Bueno, lo primero es indicar que para nosotros esta es una excelente iniciativa. La apoyamos de todas maneras. Ojalá podamos ver en algún minuto estos bebederos en las plazas. Desde ese punto de vista, nos encantaría participar en este proyecto. ¿Y por qué nos gustaría participar? Porque como superintendencia entendemos que tendríamos un rol relevante, sobre todo si es que participan las empresas sanitarias, y desde ese punto de vista nos gustaría participar porque creemos que es necesario precisar algunos elementos de este proyecto de ley. Así como está redactado, a nosotros nos surgen algunas inquietudes en dos de los ámbitos que son nuestra función. Nosotros, como superintendencia, tenemos el rol fiscalizador y el rol regulador respecto de las empresas sanitarias, y por lo tanto, a la vista de este proyecto de ley, necesitamos tener claridad para ver cómo enfocamos nuestra fiscalización y cómo enfocamos nuestro rol regulador respecto de esta temática. ¿Ya? Primero, quiero hablar del rol fiscalizador y luego del rol regulador. Respecto de nuestro rol fiscalizador, tenemos algunas dudas respecto de aspectos técnicos de este proyecto de ley que no están precisados y que creemos que sería bueno precisar, y por supuesto que estamos disponibles para tratar de aportar en esta discusión técnica que se tiene que venir. Primero, me gustaría contarles cómo se gestionan
en general las plazas en el país. Hay paseos también que se mencionan en el proyecto, pero me quiero referir a las plazas, que las unidades que en su mayoría van a tener estos bebederos. Las plazas son gestionadas por el municipio, y en muchas de estas plazas existe un arranque de agua potable, donde hay un medidor de agua potable, y por lo tanto el municipio saca el agua desde ese arranque de agua potable y extiende sus redes dentro de esta plaza, por ejemplo, para regar, para ciertas instalaciones de baños, etc. Hay distintos tipos de uso dentro de una plaza, ¿ya? Y como tiene un medidor, la municipalidad todos los meses le tiene que pagar a la empresa sanitaria por el agua que se consume en esa plaza, ¿ya? Más o menos así funciona. El municipio es el que gestiona, por ejemplo, la mantención de los jardines de la plaza, este riego, en fin, todo lo que hay que hacer en una plaza, en su diseño, qué es lo que tiene que ir, dónde tiene que ir, etc. Desde ese punto de vista, también cabe señalar que hay plazas que no cuentan con un arranque de agua potable y no cuentan con un sistema de riego. Simplemente los municipios tienen que contratar camiones aljibe y van regando con camiones aljibe, porque no existe una red, a veces no están las condiciones para tener un sistema de riego, se vandalizan muchas veces, entonces los municipios prefieren hacer esta gestión a través de camiones aljibe. Desde ese punto de vista, existen plazas con distintas realidades, y por supuesto que en esas donde ya existe una red que gestiona el municipio para regar con agua, se hace bastante más sencillo instalar un bebedero. Habría que definir la ubicación. ¿Quién define esa ubicación? Creemos que quizás lo lógico es que lo defina el mismo municipio o alguien que planifique urbanamente una plaza. Pero en aquellas plazas donde no hay una red, habría que ir a buscar una red que probablemente esté en la calle. Habrá que a veces cruzar la calle, otras veces no, pero probablemente habrá que muchas veces cruzar una calle. Va a haber una rotura y reposición de pavimento, por lo tanto habría que coordinarse también con el ministerio, con el MIMBU. Yo creo que es un actor importante también aquí en el rol planificador. Son ese tipo de dudas que creemos que tenemos que ir aclarando en este proyecto de ley. Quizá habría que pensar en priorización, porque las plazas son de distinto tipo. ¿Cómo vamos a priorizar esto? Así que de alguna manera nos quedan algunas dudas respecto de esto. ¿Es para el futuro, para las plazas existentes? Para el futuro, hoy día los urbanizadores, los que desarrollan las ciudades, las urbanizaciones, son, por ejemplo, los responsables de instalar las redes de agua potable, pero también de instalar los grifos, los grifos contra incendios. Quizás uno podría pensar, oiga, que también puedan esos urbanizadores poner estos bebederos en las plazas futuras, digamos. En fin, yo creo que hay una serie de elementos técnicos que es necesario que nosotros podamos ir trabajando, ir aportando en los plazos, de cuántos plazos tendríamos que darnos para hacer esto, si es que podríamos asignar prioridades, algún tipo de gradualidad, porque son miles de plazas. Andes nos dijo en la presentación anterior que ya tenían catastrado cerca de 20.000 plazas, por lo tanto es un número significativo de intervención urbana que hay que hacer. Eso respecto del punto de vista más técnico de nuestro rol fiscalizador. Y respecto de nuestro rol regulador, aquí básicamente el título de la canción es ¿quién asume estos costos? ¿Ya? Nosotros tenemos una legislación, tenemos un marco normativo, y por lo tanto este proyecto de ley nosotros tenemos que hacer que esté en consecuencia y que converse con nuestro marco normativo. Y nuestro marco normativo establece que si a la sanitaria se le impone alguna nueva responsabilidad, un nuevo servicio, bueno, eso tiene que ser asumido en las tarifas, ¿ya? Ese costo, en este caso, podría haber un costo de inversión por tener que instalar estos bebederos, la rotura y reposición de pavimento eventualmente. Hay un costo de reposición, porque estos bebederos en algún minuto
hay que reemplazarlos, cumplen su vida útil o incluso pueden ser vandalizados, por lo tanto igual hay que reemplazarlos. Hay un gasto asociado que es la operación y el mantenimiento de estos bebederos. Y por supuesto, también hay un costo del agua que sale por el bebedero. Todos esos costos, en nuestro marco normativo, los tiene que asumir la empresa sanitaria, pero la empresa sanitaria lo traspasa a sus clientes. Por lo tanto, estos costos terminarían siendo traspasados a los clientes. Y ahí uno puede pensar en distintas maneras de hacer este traspaso a los clientes que creemos que podemos ir trabajando para ver cómo se puede hacer. Me gustaría sí señalar de que creemos que hay elementos que podrían ser ineficientes si es que los toman las empresas sanitarias. Es decir, si nosotros consideramos que en una plaza ya hay un actor muy relevante que está presente en las plazas, que son los municipios. Los municipios tienen personal que se dedica a atender una plaza, a hacer la mantención de la plaza, a hacer el riego de los jardines, a reparar esos riegos cuando se rompen, en fin, ya tienen personas presentes que se preocupan de una plaza. Quizá uno podría pensar que eso sería más eficiente, que esas mismas personas a su vez atendieran estos bebederos si es que ven que hay algún problema, que se rompen o que se vandalizan, que tienen alguna pérdida. Quizás eso es más eficiente que pensar en que una sanitaria que no está dedicada a esto tenga que generar, instaurar un plan, unas cuadrillas, contratar personas para que se dediquen a recorrer las plazas y hagan esta operación de mantenimiento, ir a revisar que esté todo operando bien. Me parece que eso podría ser bastante más costoso, que se va a traspasar a tarifa, versus la opción de que el mismo municipio que ya tiene gente presente en la plaza lo pueda atender, digamos. Por eso, desde ese punto de vista, desde el punto de vista regulador, nosotros creemos que se puede seguir dándole una vuelta para buscar la mejor opción de quién asume los costos de esto y en qué roles, qué actor va a asumir cuál rol, y desde ese punto de vista nosotros estaríamos encantados de seguir, ojalá participando y pudiendo dar nuestra opinión. Finalmente, solo decir que esta iniciativa nos parece excelente y que creo que se pueden ir priorizando ciertas cosas para llevarlo adelante. Por ejemplo, vemos que en estas plazas que ya cuentan con los sistemas de riego instalados, que tienen un arranque de agua potable, el trabajo se hace infinitamente más sencillo de instalar bebedero, y obviamente uno podría tratar de comenzar por esos lugares primero, digamos. Así que eso sería un poco nuestra propuesta y nuestros comentarios al proyecto de ley, señor presidente. Muy bien, muchas gracias, señor superintendente. Hemos cumplido entonces con lo que habíamos acordado, escuchar a la presidenta de la Asociación de Empresas, al superintendente sanitario, para que en las próximas semanas podamos ver el tratamiento de las indicaciones a este proyecto. Presidente, ¿sí? Senadora. Tengo una consulta, por favor, para ambos, o más bien para el superintendente. Senadora, ok. Tengo una consulta, presidente. Sí, senadora, diga. Una consulta. ¿Nos escucha? Sí, quizá tengo un poco mala señal, voy a desconectar el video, pero mi petición al superintendente, porque como él plantea de que les parece bien el proyecto, acá evidentemente esto es bastante complejo, porque desde el punto de vista de los bebederos públicos, si es que esto se traduce a un costo a los usuarios, a mí esto me parece bien complejo. O sea, si es que esto significa un aumento de las cuentas del agua, por lo menos a mí me parece bien complejo. Entonces, lo que yo pediría, presidente, es que el Ejecutivo se hiciera parte del tratamiento de este proyecto a través de indicaciones. Porque aquí esto o sea, si es que a mí me dicen que por esto va a subir la cuenta del agua de las personas en una ciudad,
eso por lo menos a mí me parece muy complejo. Entonces, yo, presidente, le pediría al Ejecutivo que se hiciera parte de esta discusión de la manera en la que el Ejecutivo debiera hacerse parte, que es a través de la presentación de indicaciones para la solución de los problemas complejos que este proyecto tiene. En ese sentido, no sé si es que el secretario nos puede indicar hasta cuándo se pueden presentar indicaciones en este proyecto para que el Ejecutivo se pueda hacer parte no solamente de la discusión, sino que materialmente a través de la presentación de indicaciones, que es lo que corresponde también. Gracias, presidente. Muy bien, gracias, senadora. Le informaremos entonces a través de la Secretaría al Ejecutivo. No habría ningún problema si el Ejecutivo quiere hacer indicaciones. No, es que yo quiero saber si es que el Ejecutivo está dispuesto a presentar indicaciones. Sí, pero es que el Ejecutivo tendrá que dar la respuesta adecuada, porque vamos a tener que seguir con lo que estamos... Bueno, pero ¿me puede contestar el superintendente ahora? Recordamos ver esto, lo escuchamos, qué sé yo, hay indicaciones presentadas, no hay ningún problema. Si el Ejecutivo quiere presentar indicaciones, que presente todas las indicaciones correspondientes. No, yo quiero saber si quieren hacerlo o no, porque una cosa... El doctor Poblete me ha solicitado dar una respuesta a lo que era considerado errores manifiestos en la exposición del doctor Bello, perdón, sí, del doctor Avendaño, perdón. Entonces también tengo que recurrir al tiempo. Por favor, señor superintendente, ¿ustedes van a presentar indicaciones? Señor presidente, bueno, está el asesor legislativo del Ministerio de Obras Públicas para que pueda dar esa respuesta. Yo simplemente quisiera responderle desde nuestro rol de superintendencia a la senadora que efectivamente ella está en lo cierto, es decir, todas las inversiones que requiera este proyecto y todos los gastos de operación y mantenimiento, como está planteada nuestra legislación sanitaria, lo van a asumir los clientes. Eso es efectivamente así, y por eso yo lo planteaba en esta línea de rol regulador que nos gustaría participar, de que todos estos costos y gastos lo tienen que asumir los clientes. Nosotros necesitaríamos tener tiempo para poder hacer una estimación de qué estamos hablando, pero indudablemente son costos que tendrían que asumir los clientes, evidentemente. Y esa discusión hay que hacerla. Nosotros no somos partidarios que lo asuman los clientes. Este es un tema social. Los chilenos no están consumiendo el agua que corresponde. Cuando estemos discutiendo las indicaciones, se invitará también a obras públicas, pero no vamos a estar discutiendo estos temas. Vámonos después. Exactamente. Cuando se ven las indicaciones, sin necesidad de postergar, el cierre se postergará, pero no. Hoy día fuimos para escuchar las intervenciones, nada más. Para eso fuimos citados. Doctor Alejandro Poblete. Rabín, perdón. Señor presidente. Perdón, es que a mí no me parece que un científico quiera cuestionar a otro. Cada cual acá opina lo que le parezca, pero lo que yo voy a pedir es declaración de interés. Quiero saber quién está hablando, qué ciencia es la que se representa acá. Entonces, yo pido un mínimo que se diga cuál es la declaración de interés que tienen los científicos, las personas expertas que vienen a esta comisión. Quiero saber si trabajan para las empresas, si tienen... Me van a... Con las empresas... Doctor Avendaño, les ruego que dejen sus intervenciones. Ha llegado la hora de la sesión. Presidente, ¿sabe qué? Presidente, discúlpeme, pero yo creo que nosotros tenemos que escucharnos todos. Entonces, de que acá se diga de antemano, porque uno no comparte una opinión, descalificarla me parece correcto. Son opiniones. Entonces, si es que el profesor Poblete quiere hacer una precisión, me parece correcto que la pueda hacer. Por eso que le estaba diciendo, senadora, que dejara terminar la conversación con este tema. Por eso le decía. Perfecto, pero es que el senador Girardi interrumpe de cualquier forma. Entonces, por favor, que termine. Defiendo intereses, se defiende la salud. No hay problema. Doctor Poblete, lo más conciso posible, me quedan 2 minutos. Sí, pero yo pido que haya declaración de interés. Me parece pero, que senador Girardi, deje por favor hablar. Por favor, doctor Poblete. Dele audio, por favor. Micrófono, señor Poblete. Algo muy corto. Nosotros como MEDEA representamos a médicos veterinarios que
trabajan en diferentes posiciones dentro de la industria acuícola. No tenemos problema de conflicto de interés. Nuestro centro es el enfoque y el quehacer gremial. Ahí vamos nosotros. Me parece que en la presentación del doctor Avendaño es hasta cierto punto imprudente que dentro de sus primeras presentaciones nos haga aparecer a Medea como ligada a una situación de uso de antibióticos en una declaración pública que en algún momento hicimos con respecto a Oceana. Oceana sacó una declaración con respecto a consumo de antibióticos el año pasado que estaba completamente errada, y nosotros sacamos una declaración pública llamando a ser cuidadosos con lo que se estaba haciendo. No fuimos a más que el fondo. Me parece que eso no corresponde cuando estamos hablando a un nivel científico, estamos tratando de mejorar una ley, descalificar a priori a la persona o a la entidad que está tratando de dar una opinión. En otro sentido, que se diga que en Chile los laboratorios no trabajan en el aislamiento de los diferentes patógenos que están presentes y que no hacen MIC, no es del todo cierto. Eso se hace y se hace con cierta rutina. Probablemente podríamos decir que es necesario para el perfeccionamiento de la ley que esto se intensifique, que se haga con mayor frecuencia, es correcto, y nosotros no nos podemos oponer a eso. Pero que se diga que no se hace es una imprecisión tremenda. Yo no sé, Patricio, yo creo que tú puedes aportar mucho más en esto que yo. Te pediría que desbloquees. Sí, muy breve, un segundo nada más. Todos los estudios que se presentaron cuando me tocó exponer, básicamente, y rescato lo que decía Rubén Avendaño en relación a la importancia de hacer trabajos basados en aislamiento. Todos estos trabajos se basaron en aislados, en las 3 enfermedades. Y al mismo tiempo, por suerte que en PCR, pero fundamentalmente todo se trabajó basados en los aislados. Y nosotros no estamos trabajando directamente en la investigación dentro del laboratorio, estamos trabajando también en el campo. Es un equipo que tiene más de 90 personas, por lo tanto, y hay una serie de laboratorios que están trabajando en el campo, de manera que reúne en rigor información del laboratorio de campo en el seguimiento de esta terapia. Evidentemente que en la medida en que surgen aspectos de mejora, y lo dijimos al final, estamos en la línea de ir trabajando esa mejora como ha sucedido todos estos años. Tan solo decir al final que yo tampoco, porque pertenezco a MEVEA, pero al mismo tiempo, como organización que expuso Alejandro, tampoco tengo ningún conflicto en lo personal de interés, hacer trabajo hace muchísimos años, y más de 20 años en investigación, y muchos de estos fondos han sido gubernamentales. Muchas gracias. Doctores, agradezco a todas las personas que han venido a exponer hoy día. Le pido disculpas a las personas que estaban invitadas para el tercer tema y les rogaría que para una próxima sesión los vamos a volver a invitar. Les ruego que les disculpen, pero no nos alcanzó el tiempo suficiente. Antes de terminar, ¿están los representantes del gobierno? ¿Están? ¿Del Ministerio de Salud, señor secretario? Aquí estamos. Así es, presidente. Sí, yo lamento que no esté el ministro para decirle que en Chiloé la situación es muy caótica. El hospital de Ancud está absolutamente colapsado. Los pacientes que llegan al hospital tienen que estar esperando sentados en sillas más de 4 horas para acceder a una camilla. Son las denuncias que he recibido en el día de hoy. Y también quiero saber qué pasa con los pagos a la constructora que está construyendo el hospital de Ancud, que según ella se le deben más de 8.000 millones de pesos y está a punto de dejar las obras. Espero que por favor se dé respuesta a estas inquietudes que ya la he hecho llegar en otras oportunidades. Así que le rogaría que tomen carta en el asunto. Le solicita también un plan especial de vacunación para toda la isla de Chiloé, por las complejidades que tiene y por todos los rebrotes que hemos tenido. Ya 4 comunas, a contar de hace 2 días atrás, han vuelto nuevamente a cuarentena. Por favor, que se tome carta en el asunto. Muy bien. Habiendo cumplido, ¿sí? Antes de terminar, recordar que el jueves pasado se autorizó la sala para discutir en general y particular la ley Dominga, motivo por el cual solicito, hay que fijar un plazo interno para presentar las indicaciones. Y creo que lo conveniente sería más tardar el próximo lunes para nosotros verlo el martes o miércoles en la comisión. Rabindranath,
te pido... ¿Están de acuerdo primero con el plazo de indicaciones para el lunes? Sí, Ley Dominga. Perdón, presidente Dominga, ¿cuál es el acompañamiento? El acompañamiento de los mortinatos, sí. Sí. Rabindranath. Ya, me parece bien el lunes, presidente. Ya, senador Girardi. Mira, gracias. Yo quiero pedir que se invite a Oceana, porque es la organización, una de las más serias que hay en Chile, hizo con nosotros la ley de plástico último uso, es una organización que tiene reconocimiento nacional e internacional, y como aquí ha sido cuestionada, yo quiero pedir que se invite también a Oceana. Y vamos a seguir todo el año invitando, porque hay una referencia a una institución o a una persona. A mí me interesa que venga la sociedad civil. No solamente tiene que seguir adelante. Bien, habiéndose cumplido el tiempo de la sesión, se levanta. Muchas gracias a todos. Gracias.